Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema 111. Ya terminamos el capítulo 12, vamos a comenzar el capítulo 13. Bueno, el día de hoy se llama Ustedes son diferentes. En el capítulo 12 terminamos lo que fue el tema de la apostasía. Nuestro Señor habló de este tema en repetidas ocasiones. Los apóstoles también lo hicieron. Pedro, Pablo, Juan, Judas, hablaron de que habría gente que apostataría, que blasfemaría, que traicionaría la fe. Y bueno, este fue un tema que también abordamos aquí en la carta a los Hebreos y fue un tema muy importante. Ahora, lo que estamos viendo, y también lo dejamos claro en los dos temas anteriores, es que un hijo es hijo para siempre y un apóstata pues siempre es apóstata. Ahora lo que vamos a empezar a estudiar es precisamente el tema de los hijos. Ya dejó atrás el tema de los apóstatas, pero quiere hacer una aclaración muy precisa el autor acerca de cómo es el andar de un hijo de Dios. Ya nos especificó casi en toda la carta cómo es el andar de un apóstata, pero ahora nos va a especificar cómo es el andar de un hijo de Dios y lo va a hacer de manera muy resumida. Va a ir de un tema a otro, pero no se va a salir del contexto, porque lo que nos está dando son instrucciones para vivir de una manera como debe de vivir un hijo de Dios. Nosotros tenemos que examinar nuestros corazones, así como lo hemos estado haciendo en todos estos capítulos, pero aquí de una manera más práctica. Bueno, yo estoy viviendo de esta manera, como está diciendo el capítulo 13 de los Hebreos. Así vivo yo. Y si no estoy viviendo así, bueno, pues lo que hace el autor de la carta es precisamente, si no lo sabías, ahora ya lo sabes, y vive de esta manera. No vivas como vive un apóstata. Si tú no eres un apóstata, no tienes por qué parecer un apóstata. Entonces, aquí es algo bien importante. El apóstata se siente hijo, pero no lo es. Bueno, dejando ese tema atrás ya, ahora vayamos a lo que realmente hace un hijo de Dios. Vamos entonces ahí a la carta de los Hebreos, a leer el capítulo 13. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios. Si ustedes leen el título, va a decir deberes cristianos. O sea, la forma en la que debe de vivir un cristiano. Dice así: permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también ustedes mismos están en el cuerpo. Bueno, vamos a leerlo en otra versión para que sea un poco más sencillo de entender. Vamos a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. Dice así la palabra de Dios: ámense siempre los unos a los otros como hermanos en Cristo. No se olviden de recibir bien a la gente que llegue a sus casas, pues de ese modo mucha gente, sin darse cuenta, ha recibido ángeles. Preocúpense por los hermanos que están en la cárcel y por los que han sido maltratados. Piensen cómo se sentirían ustedes si estuvieran en la misma situación. Bueno, ya fue un poquito más claro. Ustedes son diferentes, dice aquí la carta a los Hebreos. Así podría yo resumir este capítulo. Ustedes no son apóstatas, ustedes realmente son hijos de Dios y ustedes tienen que vivir como vive un cristiano. El versículo 1, un versículo muy corto, según la versión Reina Valera: permanezca el amor fraternal. Y esta palabra de permanecer, si la buscamos en el diccionario, puede traducirse también, en el diccionario Strong, puede traducirse también como quedarse. Tú retén, tú quédate con el amor fraternal. Recuerden que el capítulo 12 nos estaba dando conclusión de la apostasía. Bueno, ellos hacen eso, pero tú quédate con el amor fraternal. Fíjate que hay muchas cosas que pueden confundir o que pueden hacer que no se note la diferencia entre el trigo y la cizaña, entre el apóstata y entre el hijo. Hay muchas cosas, por ejemplo, pueden congregarse los dos, pueden leer la Biblia los dos,
Pueden hablar de Jesús los dos, pueden diezmar, pueden hacer muchas cosas que dices, es un cristiano, pero por dentro no es un cristiano. Y Dios sabría que ese no es cristiano, el apóstata. Y el hijo, Dios sabría, a ese sí es un cristiano, porque ese es hijo. Pero hay una marca que el apóstata no puede tener y que no puede imitar, y que tarde que temprano va a salir la verdad. El apóstata puede fingir muchas cosas en cuanto a su actitud. Puede darte una sonrisa, puede escucharte, puede, no sé, regalarte cosas, invitarte a su casa, pero nunca va a sentir amor, auténtico y verdadero amor hacia los semejantes, porque el amor propio siempre está por delante. Pero un hijo ha aprendido directamente de Jesucristo el amor. Mira, vamos al libro de Juan, capítulo 13, versículo 34, y dice así la palabra de Dios. Es nuestro Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos y dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen los unos a los otros. El Señor dio clara instrucción de que esa era la señal, el mandamiento que cubría todos los mandamientos. Acuérdate que también dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y de aquí depende toda la ley. Bueno, pues esa fue la señal que Dios dijo que seguiría, ¿verdad?, a los cristianos. El amor. El amor es algo que el apóstata no puede tener. Por eso empieza diciendo, quédense ustedes con el amor entre hermanos. No se dejen llevar por todos esos hipócritas, sino que ustedes ámense en verdad. Pero esto no es posible si realmente tú no tienes, si tú no has nacido de nuevo. Mira, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice así la palabra de Dios. Habiendo purificado sus conciencias por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la única forma en la que una persona pueda tener un amor no fingido y pueda quedarse realmente con el amor fraternal, tiene que haber sido purificado con la sangre de Cristo. Ustedes lean versículos anteriores y de esto venía hablando el apóstol Pedro. Dice que la única forma en la que podamos tener un amor entrañable de corazón y con pureza es mediante el Espíritu Santo, mediante la purificación de nuestras almas y renacidos no de simiente corruptible, es decir, bueno, ya nacimos de nuestra madre, ahora tenemos que nacer de Dios. Y para amar necesitamos nacer de la palabra de Dios, nacer de Dios mismo. Entonces es la única forma en la que podemos expresar el verdadero amor con el que nos está diciendo, ustedes quédense con el amor, no sean como los otros, hipócritas. Y mira, después nos va a dar consejos prácticos, son muy largos, son en todo el capítulo 13, pero vamos a juntar los que vienen en el versículo 2 y 3, que son consejos prácticos para mostrar amor. El versículo 2 nos habla de la hospitalidad. Hay que entender el contexto. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo despojados de sus pertenencias, de sus casas, de todo. Entonces, obviamente, había muchos cristianos que no tenían dónde quedarse, que no tenían dónde vivir. Y esto es algo que no sucede en todas partes del mundo, pero en algunas partes es muy marcado esto. Entonces, los cristianos debemos de estar dispuestos a ser hospitalarios, sobre todo con aquellos otros cristianos. No se trata de cualquiera, porque hay que ver el contexto, porque luego pues pasamos de ingenuos y aceptamos toda clase de personas en nuestras casas y nos ponemos en peligro. Pero no está hablando de esto, está hablando de entre hermanos. Por eso empezó el versículo 1 diciendo, quédense con el amor fraternal. Es decir, que todas las demás muestras de amor van a ser en cuanto a los hermanos en Cristo.
Ustedes quédense con el amor fraternal. Ahora, no estoy diciendo que no tengamos amor al prójimo, a todos nuestro prójimo, pero aquí está hablando específicamente entre hermanos, por eso hay que entender el contexto. Sé hospitalario con los hermanos en Cristo, no con aquellos que te contaminen con falsas doctrinas, no con aquellos que te hagan daño, que pongas en peligro, no sé, a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, a tus padres, no, sino entre hermanos. Y da aquí un dato importante, dice, porque algunos sin saberlo han hospedado ángeles. Bueno, hay que entender que la palabra ángel tiene varios significados. La palabra ángel significa mensajero o pastor. ¿Se acuerdan cuando vimos Apocalipsis que decía el mensaje a las iglesias, dile al ángel de tal iglesia? Se refería directamente al pastor. Bueno, aquí, hermanas, puede referirse a los tres, fíjense, a un mensajero de Dios, es decir, alguien que lleva la palabra de Dios. Por eso les digo, es entre hermanos, no con cualquiera, entre hermanos, alguien que te lleve la palabra de Dios. A los líderes, por ejemplo, aquí el pastor, y también aquí está hablando de ángeles. Bueno, son cosas misteriosas del Señor. Hay quienes han recibido ángeles, estos seres espirituales, pues que vienen para probar precisamente esa hospitalidad que Dios lo permite. Bueno, ese es un tema que está un poquito complicado, no me quiero meter mucho en eso. El versículo 3 nos dice, por otra parte, que también hay hermanos aquí, hermanos hebreos cristianos, que estaban en la cárcel y que estaban siendo maltratados, y nos dice, según la versión traducción lenguaje actual, que sintamos cómo nos sentiríamos nosotros si estuviéramos en esa condición. Y obvio, tenemos que tener misericordia de los que están en esa condición. Les digo, se está refiriendo a los hermanos. Acuérdate de los presos, pero de los que están presos por Cristo, de los hermanos presos, no de los presos de todos, no de que hay quienes lo quieren generalizar. Ya ves, es que hay que acordarnos de aquel violador que está en la cárcel. Bueno, está en la cárcel porque hizo daño. Y obvio, bueno, eleva tus oraciones por él y que Dios tenga misericordia de él y que reciba la palabra. Pero no se está refiriendo aquí a este versículo. Se está refiriendo que tengan misericordia, o sea, que visiten a los presos. Esta fue una indicación que también nuestro Señor Jesús dijo. Mira, ahí en Mateo capítulo 25, cuando está acusando a los falsos, a los apóstatas, a los que se creían hijos pero no son, está haciendo la separación entre los que son y los que no son. Dice que él apartará a los unos de los otros. Y bueno, en el versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces, el Señor Jesucristo hace una diferencia también entre mis hijos son misericordiosos y son compasivos, pero los que no son mis hijos hablan de mí, predican la palabra, pero no muestran amor, porque el sello de un cristiano es el amor. Entonces, cuando hace esta diferencia, lo primero que marca esta diferencia es el amor, hermanas. Vamos a dejarlo aquí, hermanas. Que Dios las bendiga.